magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la Administración de Justicia y, por ende, a la sociedad y, por último, al Estado mismo. Les he hablado un poco ahora del supuesto de hecho normativo, de los hechos que forman parte del supuesto de hecho normativo, de las clases de hechos del supuesto de hecho normativo, y me gustaría hacer también alguna referencia a los hechos de la premisa menor, de la premisa factual, a los hechos del caso. La premisa menor, la quaestio facti, la cuestión factual, suele ser considerada un problema de prueba, es decir, fundamentalmente consistiría en determinar la existencia de los hechos previstos que se dan, en el caso, los hechos previstos en el supuesto de hecho normativo. Pero como les decía antes, la premisa factual no es únicamente una premisa que tenga que ver con hechos, sino que el derecho, la norma jurídica, está presente también en la premisa menor de una manera importante. ¿Cómo? Por ejemplo, porque el supuesto de hecho, como antes decía, normativo, condiciona los hechos jurídicos relevantes, la calificación jurídica. Los hechos del caso que tienen relevancia jurídica son los que están mencionados por el supuesto de hecho normativo. Por lo tanto, entra de lleno esta determinación del supuesto de hecho normativo a la que antes me refería en la calificación jurídica o en la calificación como relevantes de los hechos del caso. En segundo lugar, desde luego, el derecho está presente porque el proceso y la decisión se desenvuelven en un contexto regulado jurídicamente, y esto es una circunstancia que no puede ser obviada. No se produce la investigación sobre los hechos desde una perspectiva científica, simplemente, desde una perspectiva de conocimiento, etcétera, sino que se producen en un contexto jurídico determinado, y esto tiene consecuencias muy relevantes desde la inadmisión de las pruebas ilegales, a pesar de que conduzcan realmente a conocer la verdad material, a la admisibilidad de unas pruebas, de otras, de principios que rigen todo este proceso. Pero lo que en realidad, lo que sobre todo me importa de esta presencia del derecho, de la norma jurídica en la premisa presuntamente solo factual, es que la investigación de los hechos del caso, la investigación y prueba de los hechos del caso, toda la fase instructora, preparatoria del asunto y toda la práctica de la prueba en el juicio oral, por ejemplo en el ámbito penal, toda está dirigida a la aplicación de una norma jurídica. No es una investigación, como decía, por afán de conocimiento, por curiosidad intelectual, sino que toda esa investigación está destinada a justificar la aplicación de una norma jurídica como consecuencia de la subsunción de los hechos del caso, de los hechos probados en el supuesto de hecho normativo. Por lo tanto, como ven, mucha imbricación de los dos mundos, pero que sin embargo creo que no puede llevarnos al error, como he observado en algunos autores, de considerar que entonces la distinción entre el hecho y el derecho se difumina absolutamente, que no hay distinción entre el hecho y el derecho. Me parece que, por supuesto, existe esa distinción, y existe y debe ser resaltada la distinción entre los hechos físicos, materiales o empíricos alegados por las partes y objeto de prueba, y los hechos del caso, que son esos hechos tras su calificación jurídica, puestos en relación con el supuesto de hecho normativo. Por eso, y esto el profesor Michele Tarufo lo resalta de manera muy notable,
Por tanto, la verdad material no es algo que queda fuera del proceso. La verdad material no es algo que queda totalmente manipulado por este contexto jurídico en el que se desempeña el proceso, etc. El objetivo, el ideal, es que la verdad material entre al proceso. Y una cosa es la verdad o falsedad, y de esto se trata la prueba, la verdad o falsedad de los enunciados relativos a los hechos materiales, y otra cosa diferente es el hecho del caso construido a partir de la calificación jurídica de la subsunción de los hechos del caso en un supuesto de hecho normativo. En consecuencia, como ven, esta imbricación que ha llevado también al profesor Tarufo a hablar de una especie de construcción del caso, a una especie de espiral hermenéutica o de círculo hermenéutico en el que, por un lado, el supuesto de los hechos del caso naturalmente influyen en la preselección normativa, pero al mismo tiempo ese supuesto de hecho de la norma preseleccionada para ser aplicada al caso condiciona y de manera muy importante los elementos factuales relevantes, la selección en el mundo de la naturaleza, en el mundo empírico, de aquellos aspectos relevantes. Me parece que abordando así la cuestión, de algún modo se pueden resaltar mejor o se puede encontrar una cierta explicación de por qué los juicios de valor están presentes también en la determinación de la verdad o falsedad de los hechos. Me parece que a veces consideramos que todo el proceso probatorio dirigido a determinar la verdad, con las limitaciones de todo tipo que esto implica, pero parece que tendría que estar exento de juicios de valor porque, aunque sea provisional, en cada momento histórico hay un concepto de verdad, un criterio de verdad empírica, por ejemplo. Y a veces no entendemos cómo, a partir de las mismas pruebas o a partir de los mismos elementos de prueba, la valoración sobre la misma puede ser diferente. Me parece que, teniendo en cuenta la presencia, la influencia del elemento normativo, del supuesto de hecho normativo, también en este proceso se puede avanzar en el entendimiento del origen de esos problemas de valoración. Claro, esto, o si estuvieran de acuerdo conmigo en este análisis que he realizado de los problemas factuales y jurídicos en la aplicación del derecho, en la sentencia, pues esto nos tendría que conducir a replantearnos cómo explicamos o cómo tomamos los poderes o competencias del juez en cuanto al manejo y vinculación de los materiales jurídicos y factuales. Seguir repitiendo que el juez está vinculado en buena medida por las alegaciones de hecho que las partes realicen, pero que es libre en cuanto a la calificación jurídica, en cuanto al manejo del aspecto normativo o jurídico, pues no es algo que se pueda mantener con la seguridad con la que a veces lo hacemos, y seguramente tenemos que replantearnos el iura novit curia o estas reglas de otra manera. En segundo lugar, me parece que estas reflexiones deberían conducir o pueden conducir a plantearnos de una manera diferente el propio deber de motivación de las decisiones judiciales, sin que la motivación, como recordaba al comienzo, señala los códigos procesales peruanos, una motivación que no puede consistir en hablar de fundamentos de hecho y fundamentos de derecho como dos mundos separados, sino que habrá que armar una motivación, una forma de entender la motivación en la que ambos mundos se imbriquen y se expliquen en el caso concreto la influencia y la relación de cada uno de los dos polos, de los dos elementos a los que me he referido. Tal vez incluso tengamos que plantearnos hasta el estilo de las propias sentencias judiciales, la estructura de la propia sentencia judicial, sin dividirla tal vez en antecedentes o en fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Tal vez no tiene sentido primero relatar todo lo que ha pasado hasta el momento en el que la sala o el tribunal o el juez va a pronunciarse,
de una manera presuntamente descriptiva, sino que tal vez hay que integrar las alegaciones de las partes con las alegaciones del tribunal, sin que sean dos mundos separados, e ir rebatiendo e ir dialogando en la motivación de la sentencia con las alegaciones de las partes, y no presentarlas por un lado y a continuación hablar el tribunal con voz propia. Del mismo modo, y algunos autores lo han intentado, que me parece que el reto de la argumentación jurídica es no elaborar estándares o requisitos para la argumentación en materia de prueba, la argumentación factual, y luego, o además, o aparte, establecer requisitos de argumentación interpretativa, de argumentación de los significados que atribuyemos a los textos legales. Seguramente, y esto va a ser complicado, pero seguramente no va a quedar más remedio que hacer al estilo de Toulmin, en el que se puedan integrar, porque así debe ser, el elemento normativo y el elemento factual, no como dos operaciones distintas que luego hay que juntar en la conclusión del silogismo. Como ven, es aquí donde yo termino, donde empieza lo difícil, donde empieza lo complicado. Me he limitado a intentar resaltar, llamar la atención sobre algunas formas de entender la aplicación del derecho que me parece que no reflejan la realidad del funcionamiento de nuestros sistemas jurídicos, pero, como digo, lo complicado, lo difícil empieza a partir de ahora. Si este diagnóstico es adecuado, ¿qué medidas, qué iniciativas, qué propuestas podemos hacer para adecuar la aplicación del derecho y la sentencia a estas ideas? Nosotros distinguimos especialmente tres momentos en el sistema del régimen disciplinario. Hay tres actos particularmente importantes y en orden de importancia de mayor a menor. Diríamos que el más importante es el sistema de remoción de los jueces, que es el máximo castigo que se le puede aplicar. Castigo a veces no es castigo, es solamente decisión de apartamiento a alguien que no ha tenido ninguna conducta irregular, pero hay que seguir un procedimiento, un proceso constitucional de remoción. Otro es la orden de suspensión del magistrado mientras se lo somete a ese jurado o a ese sistema de remoción. Y la tercera serían las sanciones que prevé el régimen ya disciplinario administrativo para los jueces. Nosotros, cada una de estas decisiones en el orden del sistema argentino nacional tiene distinto tratamiento. Por ejemplo, en materia de remoción hay un régimen para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene 7 miembros y lleva todas las causas fundamentalmente de inconstitucionalidad, absorbe las tareas que acá cumple también el Tribunal Constitucional, no solo lo judicial. Esos jueces están sujetos al régimen del juicio político, donde son acusados por una mayoría especial de la Cámara de Diputados y juzgados por hacer de juez el Senado de la Nación Argentina, que es un organismo que está integrado por 3 senadores por cada una de las provincias de mi país. Esta remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se aplica para los jueces de cámaras, o sea, de las cámaras de apelaciones, de primera instancia y de todo el sistema judicial, magistrados del Estado Nacional argentino, del sistema federal. Ellos están sujetos a otro sistema, que es el que prevé el artículo 115 de la Constitución argentina reformada en el 94, y que es el sometimiento a un jurado de enjuiciamiento. Este jurado de enjuiciamiento tiene una conformación que se arma, se integra por ley, y es el que va a resolver frente a la promoción del juicio de remoción de estos magistrados, es el que va a tomar la decisión final acerca de la permanencia o no en el cargo. ¿Quién acusa acá en este caso? Es el Consejo de la Magistratura. El mismo órgano
que fue el que opinó y que participó en la designación de los jueces, es el que impulsa o da inicio al sistema de remoción de esos mismos jueces. En ninguno de los dos casos resuelve definitivamente, porque el Consejo de la Magistratura, decimos, participa en la designación en la parte, digamos, técnica, en la parte de la comprobación de la idoneidad técnica de antecedentes y concretamente de exámenes que se toman, de conocimientos. Este examen va a producir una terna que se le envía al presidente de la Nación, es vinculante para él, no puede proponer a nadie que no esté en la terna, y elegido uno por el presidente de la Nación, lo somete a la aprobación del Senado de la Nación. Ese Senado es el que va a prestar el acuerdo a la designación que hace el presidente. Esta última parte era el sistema que teníamos antes de la reforma constitucional. Porque antes de la reforma constitucional el presidente proponía a quien se le daba la gana y el Senado daba su acuerdo o no lo daba. Por eso esta introducción del Consejo de la Magistratura dentro del sistema constitucional argentino en la reforma del 94 implica una verdadera limitación a las facultades del presidente de la Nación. Como toda limitación se hizo necesaria por abusos. Esto mereció por eso muchas críticas, pero nadie ha dudado de que la calidad de nuestros magistrados mejoró notablemente después de la tarea y de la introducción de este Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura en Argentina también es el que promueve la remoción y decide la suspensión del magistrado. Cuando el Consejo de la Magistratura resuelve por mayoría especial de sus integrantes que un juez merece ser sometido al jurado de enjuiciamiento, ese juez queda suspendido. También el Consejo de la Magistratura tiene la posibilidad de hacer el control, digamos, de faltas disciplinarias del Poder Judicial, de los magistrados, no de los empleados, de los magistrados. Este control disciplinario que tiene grandes dificultades, o sea, fíjense ustedes, cuando llega una acusación contra un juez, es el mismo Consejo de la Magistratura el que aprecia si va a promover el jurado de enjuiciamiento para ver si es removido o no, o si procede a aplicarle una sanción directamente el Consejo de la Magistratura. Esta posibilidad de decidir, todo esto está en el artículo 114 de la Constitución Argentina, y tiene una gran importancia, sobre todo en estos tiempos, porque antes esto lo manejaba exclusivamente la misma Corte Suprema, entonces, de algún modo, el mismo organismo que revisaba los fallos o que le llegaban los fallos por apelación era el mismo que sancionaba. Se daba a veces la posibilidad de que sancionara para sostener criterios jurisprudenciales propios. Este tipo de correctivos disciplinarios no siempre venían bien orientados. Y cerraría el cuadro general, digamos, de responsabilidades, venimos hablando de la responsabilidad disciplinaria, con la responsabilidad civil. Acá hay dos regímenes distintos. La Nación tiene un sistema por el cual, para ser responsable civilmente a un juez por los daños producidos por sus decisiones erróneas, obviamente, aun cuando se están abriendo últimamente algunas responsabilidades del Estado por accionar lícitos de los jueces, cuando se produce esta responsabilidad personal civil de algún juez, a nivel nacional primero tiene que producirse el apartamiento del juez del cargo. Primero debe resolver el jurado de enjuiciamiento y apartado el juez del cargo se le puede iniciar la acción civil. Pero no es así en algunas de las provincias de mi país. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe se ha producido un caso que nos ha provocado un antecedente jurisprudencial del día 1 de agosto pasado, hace 20 días, un caso Marinkovic. Este señor Marinkovic quiso reclamar contra un juez
santafesino, dentro del sistema judicial santafesino, por daño moral que le habían provocado, este Marinkovic es un abogado, daño moral que le había provocado algunas decisiones de este juez. En Santa Fe está previsto que se le puede seguir el juicio sin necesidad de removerlo de su cargo, y sí tiene la nota específica de que en ese caso es tribunal originario, el superior tribunal de la provincia de Santa Fe. El juez demandado planteó que esa norma de la Constitución de Santa Fe estaba reñida con el sistema de garantías de la inmunidad judicial y la independencia de los poderes que garantiza la Constitución Nacional. Por lo tanto, fue a la Corte Federal planteando lo que nosotros denominamos el caso federal, un sistema donde la provincia lo regula distinto y se está resolviendo en favor de cómo lo regula la provincia y no de cómo lo regula la nación. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Mire, es verdad que en la nación es así, pero la nación argentina garantiza a cada estado federal, a cada uno de sus estados federales, a cada uno de los miembros de su sistema federal, le garantiza la posibilidad de darse sus propias instituciones. Y en esta posibilidad de darse sus propias instituciones, que tiene límites, uno de los límites es que debe garantizar el sistema republicano. Y la garantía del sistema republicano es garantizar la división de poderes y con ello la independencia del Poder Judicial. El sistema santafesino, dice la Corte Suprema de la Nación, no vulnera la independencia del Poder Judicial, porque es precisamente la misma Corte Suprema de Santa Fe la que va a resolver en el caso, y no se ve un perfil que permita dudar de la capacidad que tiene Santa Fe de darse sus propias instituciones y de establecer ese régimen donde no es necesario apartar primero al juez para poder accionar contra él por razones de reparación civil. Esta sería la responsabilidad civil. Ustedes habrán notado ya por los intervinientes que tenemos en el sistema argentino que existe un paralelo, que la doctrina, sobre todo María Angélica Gelli, que es una autora que ha trabajado este tema en Buenos Aires, hay un paralelo entre designación y remoción de los jueces. Hay un paralelo en la naturaleza de los procesos. En ambos casos estamos frente a procesos de tipo administrativo y de tipo político, porque es muy grande la relevancia política, sobre todo en países como los nuestros, en la Argentina quizás más profundizado porque no tenemos un tribunal constitucional formal, hay control difuso de constitucionalidad. Cualquiera de los jueces de nuestro sistema declara la inconstitucionalidad de las normas hoy en la Argentina en el ámbito de una decisión judicial. Está expresamente en la Constitución que en el ámbito del amparo, por ejemplo, puede declarar la inconstitucionalidad de la norma, y esta es una facultad de jueces de primera instancia. Incluso ha avanzado la jurisprudencia en el sentido de habilitar la declaración de oficio de inconstitucionalidad de normas por parte de nuestros jueces de primera instancia. Y si a esto además le sumamos la posibilidad de las acciones de clase, entonces prácticamente tenemos jueces que legislan. Tenemos prácticamente jueces que a través de una precautoria con declaración de inconstitucionalidad en el ámbito del amparo, en una semana paralizan una ley del Congreso de la Nación, a lo mejor en toda una provincia. Nos ha pasado y habría varios ejemplos. Esto hace entonces que el perfil y la naturaleza política de la función judicial está fuera de toda duda, y por lo tanto hace necesario razonablemente en un sistema el control o el ingrediente político dentro del sistema, tanto de designación como de remoción de los jueces. Esto tiene especial importancia, sobre todo en estos tiempos en que en algunos de los países sudamericanos y centroamericanos, en Latinoamérica, entre los cuales probablemente está el mío, no quiero salirme de ejemplos
locales argentinos, esta onda neopopulista, donde se pone en duda el valor de los límites frente a esta voluntad popular que pareciera no tener ningún límite y sobre todo no aceptar controles. El rol de los jueces ha adquirido una importancia superlativa, sobre todo desde el punto de vista político. Y sobre todo para servir de base y sostenimiento a un concepto específico de democracia como sistema de vida, que es a la que adhiere nuestra Constitución argentina. Quizás menos explícitamente que la de México en su reforma de febrero. La de México en su reforma de febrero, cuando habla del derecho a la educación, hace hincapié en una nota realmente muy importante, que es de la democracia como sistema de vida, no como mera canalización de mayorías coyunturales que deciden sin límites lo que le venga bien. Entonces, en este contexto se ha hecho particularmente importante la acción como límite y como freno que cumplen los poderes judiciales, porque pareciera que estamos frente a una superlativización del valor de los poderes legislativos, porque pareciera que reflejan mejor, a lo mejor, la composición electoral en una coyuntura, y no de los jueces, a los cuales se nos estaría negando algún grado de legitimidad por cuanto nuestra designación no es popular directa, sino popular indirecta a través del régimen constitucional específico. De ahí entonces que hay que tener en especial consideración estos aspectos a la hora de hacer valer los límites. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo.